Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y de las personalidades que tanto nos fascinan. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les generará curiosidad y hasta un poquito de sorpresa. Vamos a meternos de lleno en una historia que involucra a nombres muy conocidos del panorama turco y se trata de Can Yaman advirtiendo a Oğuzhan Koç sobre arruinar la psicología de Demet Özdemir. Así es, han escuchado bien. Vamos a analizar qué hay detrás de estas supuestas advertencias, qué podría estar sucediendo en la vida sentimental y personal de nuestros protagonistas, y por qué esto podría tener implicaciones en la salud mental de Demet. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y mantenerlos al día con las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta intrincada historia. Comencemos por poner un poco de contexto. Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional gracias a su talento y carisma. Ha protagonizado diversas series y películas que la han catapultado a la fama. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, otro actor turco con una legión de seguidores que lo admiran tanto por su actuación como por su físico. Ambos han estado en el ojo del huracán mediático por sus vidas personales y, en particular, por sus relaciones sentimentales. Ahora, ¿qué tiene que ver Oğuzhan Koç en todo esto? Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco que hasta hace poco mantuvo una relación bastante mediática con Demet Özdemir. Su noviazgo generó mucho interés y, lamentablemente, también culminó, dejando tras de sí algunas especulaciones y ahora, al parecer, una advertencia de Can Yaman. Según los rumores y los reportes de algunos medios turcos, Can Yaman, quien en su momento también tuvo un romance con Demet, estaría preocupado por el impacto que la relación con Oğuzhan Koç podría estar teniendo en la psicología de la actriz. La advertencia, de ser cierta, señalaría que el comportamiento o las dinámicas de la relación con Oğuzhan podrían estar afectando negativamente el bienestar emocional de Demet. Esto es algo serio porque la salud mental es fundamental, y cuando una figura pública se encuentra bajo escrutinio constante, las presiones pueden ser aún mayores. ¿Pero por qué Can Yaman, quien ya no está con Demet, estaría haciendo estas advertencias? Podríamos especular muchas razones. Quizás Can aún conserva un afecto genuino por Demet y se preocupa por su felicidad. Quizás hay información que él posee sobre la dinámica de la relación que nosotros, como público, desconocemos. O tal vez, y esto es solo una teoría, podría haber un elemento de rivalidad o un deseo de proteger a alguien a quien alguna vez apreció. En cualquier caso, la intervención de Can, si se confirma, añade una capa de complejidad a esta ya de por sí volátil situación. Es importante destacar que gran parte de esta información proviene de rumores y especulaciones de la prensa rosa. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, a menudo estos rumores terminan teniendo una base de verdad, o al menos, reflejan inquietudes que existen en el círculo cercano a las celebridades. La advertencia de Can Yaman, si es real, no es un simple chisme. Podría implicar que hay aspectos de la relación de Demet y Oğuzhan que no son saludables, y que alguien, desde afuera, ha decidido intervenir. Analicemos el término arruinar la psicología. Es una frase fuerte y alarmante. Podría referirse a una serie de cosas. Tal vez Oğuzhan tenga un temperamento difícil, o maneje las situaciones de pareja de una forma que cause estrés o inseguridad en Demet. Podría tratarse de celos excesivos, manipulaciones sutiles, o simplemente una falta de comprensión y apoyo mutuo. Cuando una relación se vuelve tóxica, el daño psicológico puede ser profundo, afectando la autoestima, la capacidad de tomar decisiones, e incluso la salud física. Consideremos la presión mediática. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, vive bajo los focos. Cada paso, cada palabra, cada relación es analizada y comentada por miles, o incluso millones, de personas. Si su relación con Oğuzhan está experimentando dificultades, estas se magnifican por la atención constante. Esto por sí solo puede ser un factor de estrés considerable. Si a esto le sumamos problemas dentro de la propia relación, el impacto en la salud mental puede ser devastador. Ahora pongámonos en el lugar de Can Yaman. Si él tiene conocimiento de que su ex, con quien compartió momentos importantes, está pasando por una situación que podría estar perjudicando su bienestar emocional, ¿qué haría una persona con empatía? Probablemente intentaría alertarla, o alertar a alguien cercano.
Su intervención, desde esta perspectiva, podría ser vista como un acto de preocupación genuina. Claro, siempre está la posibilidad de que haya otras motivaciones, pero debemos considerar también la posibilidad de que sea un gesto de honestidad y cuidado. Los medios turcos han estado muy pendientes de este triángulo amoroso. Las portadas, las noticias y los debates en redes sociales no cesan. La mención de Can Yaman como alguien que advierte a Oğuzhan añade un elemento dramático y, sin duda, aumenta el interés del público. Es como una telenovela de la vida real, donde los personajes tienen sus propios pasados y sus propias batallas. ¿Qué podría estar generando esta preocupación en Can? Tal vez haya habido situaciones concretas que él haya presenciado o de las que se haya enterado. Quizás la forma en que Oğuzhan maneja la fama de Demet, o la forma en que ambos lidian con los altibajos de su relación, no sean las más saludables. Las parejas que están en el ojo público a menudo enfrentan desafíos únicos, y no todas están equipadas para manejarlos. La envidia, las inseguridades, la falta de privacidad, todo esto puede generar tensiones. Y si hablamos de arruinar la psicología, también debemos pensar en la resiliencia de Demet. Es una mujer joven, exitosa y evidentemente fuerte. Sin embargo, nadie es inmune al estrés y a las experiencias negativas. Una relación que la hace sentir insegura, ansiosa o triste, puede erosionar su confianza y su bienestar general. Es importante recordar que hasta que no haya declaraciones oficiales o confirmaciones por parte de los involucrados, todo esto se mantiene en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, el hecho de que el nombre de Can Yaman esté siendo mencionado en este contexto, y con una advertencia tan seria, no puede ser ignorado. Sugiere que hay conversaciones y preocupaciones que trascienden lo superficial. Podríamos preguntarnos también, ¿cuál sería la reacción de Oğuzhan Koç ante una supuesta advertencia de Can Yaman? Si se sintiera atacado o cuestionado, podría reaccionar de diversas maneras. Podría negar todo, ignorarlo o incluso responder públicamente. La dinámica entre los tres, incluso si no es directa, está influenciada por sus historias y por la forma en que el público percibe sus relaciones. En resumen, este es un tema complejo que mezcla relaciones personales, fama, escrutinio público y, lo que es más importante, la salud mental. La advertencia de Can Yaman a Oğuzhan Koç, si es real, nos lleva a reflexionar sobre las presiones que enfrentan las celebridades, la importancia de las relaciones saludables y el impacto que éstas pueden tener en nuestro bienestar psicológico. Hemos explorado los rumores, las posibles implicaciones y las diversas teorías sobre las motivaciones detrás de esta advertencia. Es fascinante ver cómo las vidas de estas personalidades públicas se entrelazan y cómo sus historias capturan nuestra atención. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos desentrañado los detalles detrás de la supuesta advertencia de Can Yaman a Oğuzhan Koç, tocando puntos clave sobre la preocupación por la psicología de Demet Özdemir. Hemos hablado sobre la presión mediática, la importancia de las relaciones saludables y las posibles motivaciones de Can. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta advertencia es genuina? ¿Qué opinan sobre la presión que enfrentan las celebridades en sus relaciones? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis fascinantes. Hasta la próxima.